con su pueblo. Y le llama a Moisés y le dice: Moisés, quiero que subas al monte, estaban en el Sinaí, y que me esperes porque te voy a hablar. Y entonces dice que él subió con unos ancianos, con su hermano Aarón, que ellos te esperen un poco alejados y tú me vas a esperar en el monte, arriba. Dice que lo esperó 6 días, imagínense, 6 días allá arriba, Moisés. Y que al 7.º día se manifiesta el Señor. Y de ahí pasó 40 días con Dios, recibiendo la palabra, la ley que Dios le daba para que su pueblo la conociera y fuera la forma en la que quería que él se condujeran, que ellos se comportaran y que vivieran así delante de Dios. Entonces, ya Moisés pasa esos 40 días, baja del monte de estar con Dios y empieza a poner manos a la obra. Y dentro de esto, lo primero que hace, dice que esto está en Éxodo 25, dice que convoca al pueblo para que trajeran una ofrenda delante de Dios. Pero esta ofrenda tenía una característica especial. Dice: quiero que la traigan todos los que tengan deseos de hacerlo, los que sientan en su corazón traer una ofrenda para Dios, que lo hagan. Y le dice: quiero que me traigan oro, plata, bronce, que me traigan piedras preciosas, que traigan telas finas, pieles finas también, madera, y todo para hacer un tabernáculo donde pudieran ellos ofrecer esos sacrificios, donde Dios pudiera habitar en medio de ellos. Esa era la idea. Y entonces el pueblo va y saca y trae. Y dice que hasta que les dijeron: hasta aquí, así está bien. Ofrendaron grandemente. El pueblo reconoció a Dios en esto, ¿sí? Y entonces se construyó el tabernáculo. Y Dios, entonces, dentro de la ley que le da a Moisés, le dice: necesito que me rindan holocaustos. Y en Levítico menciona los tipos de holocaustos que le daban. El primer holocausto, sacrificio, es por los pecados, ¿sí? Era una ofrenda donde se quemaba todo el animal y se pedía la expiación por los pecados, ¿sí? Generales. Esto era ahí. Había una segunda ofrenda que se le ofrecía a Dios, que era de cereales u oblación, que consistía en harinas, aceite, incienso, tortas horneadas, ¿sí? Que representaba la gratitud hacia Dios por la provisión, ¿sí? Que había dado a la persona que lo ofrecía, ¿sí? Ese era el reconocimiento que había en esta ofrenda. Había otra que decía una ofrenda por el pecado. Entonces ahí se quemaba todo el animal, ¿sí? Y eran por pecados específicos que se cometían y que requerían tener una restitución, ¿sí? Y también había una ofrenda de paz o de comunión, donde se quemaba parte de este sacrificio y otra parte se ofrecía al sacerdote y también se compartía y se comía en comunión, dando a entender esta comunión con Dios. Entonces esto lo vemos en Levítico del 1 al 5. Eso es lo que Dios pone para su pueblo y para que ellos se fueran manejando y rigiendo por todo esto en su vida, ¿sí? Aparte de todas las leyes y que conocemos todo lo que le da a Moisés. Pero pasa el tiempo en el pueblo de Israel y llega hasta el punto en donde vemos que, si me gusta abrir su Biblia, vamos a Isaías. Isaías 43, del 22 al 24. Y justo antes de esto, Dios le había hablado al pueblo y le había dicho: no te preocupes, porque venía el rey de Asiria a atacarlos y estaban asustados, espantados. Era el mayor imperio de la época y quería destruir a Jerusalén, ¿sí?
y había dado advertencias, y Dios los había librado y los había salvado de todo esto, ¿sí? Y ellos podían estar en paz, y desafortunadamente el pueblo se le olvida y se aparta de Dios. Y entonces fíjense lo que dice: pero tú, Jacob, no me has invocado, tú, Israel, te has cansado de mí, no me has traído el cordero de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiéndote ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Fíjense qué triste. El pueblo, en lugar de acordarse de todo lo que Dios había hecho por ellos y recientemente, lo que hacía era, en lugar de ofrecerles sacrificios, agobiar a Dios con sus pecados y sus iniquidades. Se había olvidado completamente de Dios, ¿sí? Y Dios reclama esto al pueblo. Entonces, eso estaba pasando y ocurriendo en esa época. Vamos a avanzar un poco y entonces ya estamos en épocas donde viene nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué significa esto en ese entonces? Si gusta acompañarme a Hebreos. En Hebreos 10:4 dice: ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quiten los pecados. Y una página antes, en Hebreos 9 y 10, Hebreos 9 y 10, dice: esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. ¿Cuál era el tiempo señalado para reformarlo todo? La llegada de nuestro Señor Jesucristo. Todos esos sacrificios que el pueblo ofrecía no quitaban el pecado, ¿sí? Pero entonces aquí va la pregunta: ¿para qué eran? ¿Cuál era su función? ¿Para qué servían? Bueno, esto era una prefiguración como tipo anterior al sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo, a ese nuevo sistema que Dios quiere instalar, porque nuestro Señor Jesucristo es el Cordero Santo de Dios que quita los pecados del mundo. El Señor Jesucristo sí los quita, los perdona y los limpia. Era solamente una prefiguración de esto. Entonces, el viejo sistema no quiere decir que fracasó, cumplió su objetivo, tenía un propósito que había cumplido en Dios, solo que Dios venía ya a reformarlo todo, ¿sí? Y entonces la santidad estaba solo prefigurada. En Cristo se torna una realidad posible en nuestra vida. En Cristo se revela tanto el significado real como el cumplimiento real de perdón de pecados. Y una limpia conciencia en el perdón de pecados y una vida nueva en santidad y al vivir en Cristo Jesús y por su palabra. Eso fue lo que Dios estaba haciendo con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y para eso funcionó todo esto. Entonces, el pueblo estaba sumido y estaba sumergido, creyendo que haciendo todos esos rituales se acercaban a Dios y Dios estaba agradado. Entonces eso equivaldría a que yo dijera: voy a la iglesia el domingo y es suficiente. ¿Es bueno venir a la iglesia el domingo? Gloria a Dios. ¿Pero es suficiente? Hay algo más. Entonces fíjense, el Señor Jesucristo venía a reformar todo eso y manda a su mensajero.
Y su mensajero Juan el Bautista llega con una predicación muy fuerte y les dice, les habla fuerte, dice ahí en la escritura, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Era muy fuerte con el pueblo. Y le dice, preparen el camino del Señor. Jesús venía a cambiar completamente su forma de pensar. Dice, los caminos torcidos se enderezarán. Era una clara alusión a la forma de actuar del pueblo. El pueblo creía que solamente yendo de vez en cuando al templo a ofrecer un sacrificio era suficiente y que ya después Dios se volteaba para otro lado y ellos podían hacer lo que querían. Y les dice, produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Y dice ahí en Lucas 3, del 4 al 14, dice, es más, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Fue muy duro Juan el Bautista en su palabra, pero Dios quería cambiar completamente esa forma de pensar. El Señor Jesús venía a reformar todo eso, a cambiarlo completamente, que el pueblo no estuviera creyendo que ofreciendo nada más todos esos sacrificios era lo que los tenía cerca y bien delante de Dios. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuál es la aplicación de todo esto en nuestra vida? ¿Cómo nosotros lo podemos pasar de lo que vivía el pueblo de Israel bajo la ley en el Antiguo Testamento y ahora que viene el Señor Jesucristo y que transforma nuestra vida, cómo lo llevamos nosotros a la práctica? Y bueno, aquí es donde entramos en tema. Estamos viendo la carta de Pedro. Hace 8 días veníamos, como les comentaba, apartados para ser salvos, ¿sí? Elegidos para ser salvados, pero, ¿y después qué sigue? Entonces, por favor, acompáñenme en su Biblia, primera de Pedro 2:5. Y dice así, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ya no vamos a ofrecer esos mismos sacrificios que hacía el pueblo, sacrificios de animales. Ya no vamos a traer aquí nuestro borreguito y lo vamos a sacrificar. Ese mejor prepárenlo en su casa y luego me invita un taco, ¿sí? Pero Dios espera sacrificios espirituales de parte de nosotros, aquí lo está diciendo. ¿Y cuáles son estos sacrificios espirituales? Mire, acompáñenme a Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Entonces, la salvación nadie la podemos pagar. La única forma en la que Dios podía darnos y traernos salvación era regalándonosla. Y así lo hizo. Manda a su Hijo y dice que por gracia, un regalo que no merecemos, y es la forma en la que Dios nos salva, ¿sí? Pero una vez que nosotros hemos sido salvos, una vez que Dios nos redime, nos aparta, nos hace de su pueblo, ¿qué sigue? Y entonces vamos a leer el versículo 10. Dice, porque somos hechura de Dios, ¿sí? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, ¿sí? Tenemos que actuar en consecuencia, tenemos que demostrar nuestra fe. Dice en Santiago, la fe sin obras es muerta. Muéstrame tu fe por tus obras.
¿Cuáles son estas obras? ¿Cuáles son estos sacrificios espirituales que Dios espera de nosotros? ¿Sí? Miren, vamos a ver unos ejemplos. Acompáñenme a Romanos 12:1, el primero. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Lo primero que tenemos que tener cuidado es en nuestra vida. ¿Cómo estamos ofreciendo ese sacrificio en nuestra vida delante de Dios? ¿Hacemos cosas que le agraden? ¿Sí? Dios las acepta, Dios se alegra con nuestro caminar, con cómo vivimos nuestra vida allá afuera. Eso es lo primero que tenemos que cuidar, ¿sí? Dice el apóstol Pablo, porque no vaya a ser que yo, siendo heraldo de muchos, habiéndole predicado a mucha gente, venga a quedar descalificado yo mismo, yo me pierda. Entonces lo primero es que nosotros tenemos que cuidar esa parte de nuestras vidas, que Dios se alegre, que Dios esté contento con nuestra forma de vivir allá afuera, en medio de nuestros semejantes, ¿sí? Ahora, hay una segunda también. Acompáñeme a Hebreos 13:15, por favor. Dice así: así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. ¿A Dios le gusta que le alabemos, que vengamos a su casa y le rindamos alabanza? Amén. Es lo primero que entramos y hacemos, nos ponemos delante de Él y le alabamos, le glorificamos. Él es el único digno de recibir esa alabanza, es importantísimo. Ahora, es muy bonito aquí, porque aquí ¿quién se nos va a oponer? ¿Qué oposición encontramos? Todos nos unimos, gloria a Dios que podemos hacerlo en libertad, ¿sí? Que disponemos el primer momento de cada primer día de la semana y que venimos a su casa. Pero lo bueno, ¿dónde se pone? Allá afuera, donde verdaderamente sí hay oposición y donde va totalmente en contra de esto, ¿sí? El mundo va hacia un lado y Dios quiere que nosotros vayamos hacia otro, y es donde verdaderamente debemos de demostrar ese fruto de labios que bendigan su nombre. Dice en el siguiente versículo, acompáñeme al 16, 13:16. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Aquí entramos en materia, en algo práctico completamente en nuestra vida, ¿sí? Compartir con los demás lo que tenemos. Miren, estamos hablando de que Juan el Bautista viene y habla fuertemente con el pueblo y les dice, cambien su forma de pensar, su forma de caminar, enderecen sus caminos, ¿sí? Y entonces la gente dice, bueno, si esto no nos está funcionando y si no es por ahí, entonces ¿qué hacemos? Y Juan el Bautista les contesta prácticamente, si alguno tiene 2 camisas, comparta una con el que no tiene nada. Y lo mismo hagan con la comida. Compartan con quien no tiene nada. Cuando nosotros tenemos una oportunidad de compartir con la gente necesitada, esos son sacrificios que agradan a Dios y que Dios ve en nuestra vida, ¿sí? Y también se acercaron, dice que se acercaron unos recaudadores de impuestos y le dijeron, nosotros queremos ser bautizados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y les dicen, no cobren más
de lo que es justo. Actúen bien en lo que están haciendo, en lo que se dedican, actúen correctamente. Y se acercan unos soldados y le preguntan, nosotros también queremos, ¿qué debemos de hacer? Y le dicen, no extorsionen a la gente, ¿sí? No levanten falsos testimonios. Más bien conténtense con lo que ganan. Entonces, imagínense que estamos en esa época y que nos acercamos a Juan el Bautista y que le decimos, yo también quiero ser bautizado y quiero ser salvo. ¿Qué me hace falta? ¿Qué creen que nos haga falta? ¿Qué creen que nos diría Juan el Bautista a nosotros? ¿Dejar algún mal hábito? ¿Dejar de mentir, alguna mentira recurrente? ¿Algún pecado que tenemos? ¿Qué nos pediría a nosotros? Eso es importante verlo en nuestra vida, tomarlo de forma práctica. ¿Están de acuerdo? Y bueno, hay una más que también es muy importante. Acompáñenme, por favor, a Lucas 21 del 1 al 4. Dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre que echaba 2 moneditas de poco valor. Les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Todos ellos dieron de sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para su sustento. A Dios lo honramos también con nuestros bienes y con nuestras ofrendas. Ese es también parte de nuestro sacrificio que debemos de darle. Y el Señor Jesús pone un ejemplo muy importante, esta viuda. Qué fijado era el Señor Jesús, ¿verdad? Andaba viendo qué daba uno y qué daba otro. Y sí, efectivamente, Dios se fija. Dios sabe perfectamente de corazón, por eso le dice al pueblo, quiero que me traigan esta ofrenda, pero que la traigan de corazón. Ahora fíjese, yo creía antes, yo decía, ¿qué le puedo dar al Señor si Él es dueño del oro y de la plata? Y decía, pues no, ya no tengo nada porque ¿qué voy a hacer? Y era una forma de pensar errónea, porque efectivamente a Dios le gusta que le honremos con toda nuestra vida y parte importante de nuestra vida son nuestros bienes, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Por qué es importante? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dios podía hacer que bajara un tabernáculo directo del cielo e instalarlo en medio del pueblo? Por supuesto que sí. ¿Pero qué fue lo que hizo? El pueblo no era el que necesitaba que Dios habitara en medio de ellos, que Dios fuera delante de su pueblo, que los bendijera en todo lo que hacían, y entonces ellos tenían que tener ese sentido de pertenencia, ¿estamos de acuerdo? Y los convoca, traigan de corazón, y el pueblo trajo. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? ¿Que seamos como los ricos que echan solo lo que les sobra? Claro que no. No podemos honrar a Dios trayendo lo que nos sobra. Dios quiere que lo honremos dándole de corazón, pero honrándolo bien. Entonces, ¿por qué es esto importante? Porque efectivamente el Señor Jesús se estaba fijando y Dios se fija en lo que damos y esto trae promesa. Dice la Biblia, y lo vemos mucho aquí, que el que es generoso prospera. Y dice que Dios quiere que seamos prosperados en todo. Y es importante porque Dios cómo se mueve su obra. Estábamos orando hace rato por las misiones. ¿Cuántas misiones hay de Nueva Esperanza? 4, ¿sí? ¿Cuántas quisiéramos que hubiera en nuestro país? Muchas. Que todo el país estuviera lleno donde la gente pudiera conocer, ir y escuchar su palabra. ¿Y cómo se mueven estas misiones? ¿Podemos todos ir y predicar en Achichipic?
¿no? Podemos tal vez ir y visitar y alabar, pues tal vez tampoco. Pero ¿de qué manera nosotros honramos a Dios y trabajamos para su causa? Trayendo, ¿sí? Porque de esto se sustentan esas misiones. ¿Y cuál es la finalidad? Precisamente que más gente conozca, sepa, ¿sí? Y se acerque a Dios y que haya más cristianos. Ese es un objetivo fundamental, ¿sí? Y entonces es donde regresamos a Primera de Pedro y dice: también ustedes son como piedras vivas, con las cuales Dios está edificando una casa espiritual. Lo está hablando en presente, no dice Dios ya edificó, no dice Dios lo edificará en futuro, dice Dios está edificando. Esto está manteniéndose en nuestra vida. Tenemos que seguir avanzando y edificándonos. Tenemos que poner manos a la obra, estar siempre sin descuidarnos. ¿Sí? Dice, porque Dios quiere, ¿sí? De este modo llegamos a ser un sacerdocio santo. En el templo solamente se podían ofrecer sacrificios en ese entonces. Únicamente podían subir al templo y era el lugar donde se ofrecían sacrificios, ¿sí? Entonces, llega nuestro Señor Jesucristo y dice, esto tiene que ser reformado, esto ya no va a ser así. ¿Quién es el que hizo el único sacrificio verdadero y para siempre en nuestras vidas? Él, Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace? Quita todo eso. 70 años después, bueno, en el año 70 más bien, eran como 40 años después de nuestro Señor Jesucristo, el templo fue destruido. Y el mismo Señor Jesucristo dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y lo cumplió literalmente. Hoy en día no hay un templo en Israel para seguir ofreciendo esos sacrificios. Ya no son necesarios. El sacrificio lo hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. Ahora el sacrificio lo ofrecían el sacerdote. ¿Quién es sacerdote ahora aquí? Cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? ¿En dónde debemos de empezar ese sacerdocio? ¿En dónde es importante? En nuestra propia casa, ¿sí? Eso es lo que quiere, que traigamos esos sacrificios vivos, espirituales a Él, y que nosotros seamos esos sacerdotes que los ofrezcamos en donde estemos, principalmente en nuestra casa, ¿sí? Y es los que Dios acepta por medio de nuestro Señor Jesucristo.